Pasemos un poco al norte para también después volver un poco a Centroamérica. Me interesa México por dos cosas. México, ¿qué hizo mal México? México pensó que esto no le sucedería y ahora se encuentra en medio de un tremendo desastre que está lamentablemente también tocando muchas otras áreas de lo que es el país. Y la segunda pregunta, ¿qué puede hacer México todavía? ¿Está a tiempo de hacer ciertos cambios? ¿Hay lecciones que puede aprender? México, lo que yo he visto de México es que se metió en una guerra que no estaba preparado para enfrentar. Eso es lo primero que pasó. ¿Por qué no estaba preparado? Porque la estructura de la policía en México no estaba preparada. Los organismos de inteligencia de México no estaban preparados para enfrentar los carteles de la droga. Y en Colombia decimos, la guerra contra las drogas cogió a México con los pantalones abajo. No estaba preparado para enfrentarla. Lo hizo de forma desordenada. En vez de tener una política focalizada sobre reducir la violencia y sobre reducir el impacto de los carteles de la droga sobre la estructura social, lo que hizo fue empezar a disparar para todas partes. Pero esa inercia de meterse en una guerra en la cual no estaban preparados ¿es resultado de qué? ¿De presiones externas? De presiones externas y de un clamor de la ciudadanía hacia enfrentar un problema que había que enfrentar, pero de forma mucho más organizada y de forma mucho más inteligente. Colombia, por ejemplo, solo aprendió a cómo enfrentar esto años después de haberlo intentado de muchas maneras y solo ha logrado resultados en los últimos años. ¿Qué podemos esperar de México? En México en algún momento la violencia tiene que detenerse, a pesar de que lo que hemos visto es un crecimiento exponencial en los niveles de violencia en Ciudad Juárez, en Monterrey, en puntos críticos, especialmente en la frontera con Estados Unidos. En algún momento esto va a parar un poco y conforme el gobierno siga presionando esto, va a llevar el negocio hacia otros sitios. El problema es cuando esto, y ya empezó a pasar, llegue a los países centroamericanos que están muchísimo menos preparados incluso de lo que estaba México para hacer esto. Son estados más débiles, con instituciones menos fuertes, con menos recursos presupuestarios para enfrentar esto. Y realmente hablar de México como una narcoeconomía está lejos de esa realidad, es otro cliché. O hablar de que el narcotráfico va a llevar al Estado mexicano a ser un Estado fallido, al colapso. Eso es un fatalismo. Lo que pasa es que debajo de México hay cuatro o cinco países que están mucho menos preparados para enfrentarlo y que tienen todas las condiciones necesarias para que el problema se desborde. Las maras, la debilidad institucional, la corrupción en la policía, la debilidad presupuestal para enfrentar estos problemas. Y realmente estos estados sí están mucho más cercanos de lo que podría estar, que lo que estuvo Colombia, lo que está México para ser un estado. Pero la realidad de los países centroamericanos, tal como usted lo explica, profesor, es bastante diferente. O sea, estamos hablando de estados más pequeños, con menos capacidad. Y si México no estaba preparado para una guerra contra la droga, me imagino que los países centroamericanos aún menos. ¿Qué podemos esperar? ¿Existe también una cooperación interna regional que permita que ciertas lecciones del caso colombiano, del caso mexicano, puedan llegar a Centroamérica? Hay algo importante acá que es el nacionalismo mexicano no ha permitido que el Estado mexicano pida la ayuda necesaria para luchar contra esto. Solo en los últimos meses, yo diría, sin mucho el último año, el gobierno mexicano ha estado pidiendo ayuda de inteligencia al gobierno colombiano. Una cosa buena de los países centroamericanos es que ya empezaron a pedir ayuda. La colaboración, los lazos que existen entre las fuerzas militares colombianas y los países centroamericanos son bastante estrechos. Ellos están mucho más dispuestos a pedir ayuda de un país que no es perfecto, que no lo hace de manera perfecta, pero que ha aprendido a luchar esta guerra de manera inteligente y de manera en la que conforme pasa el tiempo Colombia se aleja mucho más de lo que impone Estados Unidos en esta guerra y se acerca mucho más a lo que el país le interesa, que es reducir los niveles de violencia y la corrupción. Y yo creo que lo ha logrado. Colombia ha logrado grandes avances en reducir la violencia y ha logrado grandes avances en, por ejemplo, limpiar las fuerzas militares y de policía. El director de la Policía Nacional en Colombia es, creo que la persona con la más alta popularidad en Colombia. Es una persona completamente limpia que limpió a la policía de cualquier escándalo de corrupción asociado al narcotráfico, cosa que los mexicanos no han logrado hacer. ¿Cómo lo logró Colombia? Poniendo gente muy limpia en la parte alta de la Policía Nacional. El general Naranjo es una persona que nadie quiere que se vaya, porque el día que se vaya nadie sabe quién. ¿Se puede entrar en esta idea? Bueno, hay gente muy buena debajo de él, hay generales bastante buenos debajo de él, pero el general Naranjo ha logrado cosas que eran una condición súper necesaria para luchar esta guerra.
Profesor, terminando un poco nuestra conversación, me gustaría que ahora bajáramos un poco al sur. Países que recién se están viendo enfrentados a esto y de una manera muy diferente, casos muy diferentes, el caso chileno, el caso argentino o ya los países andinos un poco más arriba. Pero terminar con recomendaciones muy puntuales, en qué deberíamos tener en cuenta, hacia dónde debería ir el debate, cómo podemos manejar de mejor manera esto, especialmente en el Cono Sur, que es una región que todavía no se ha visto enfrentada a lo que se ha visto enfrentado desde Colombia hacia arriba. Bueno, el narcotráfico de cocaína empezó en Chile. Sí. Empezó en Chile, nosotros tenemos la historia en la introducción del libro que acabamos de lanzar. El problema número uno de Chile no es el tráfico ni la producción, es el consumo. Tiene las tasas de prevalencia de consumo más altas de la región y son tasas que están creciendo. Y esto es una cosa que se observa cuando el ingreso crece. Y es un problema al que todos los países que tienen su ingreso creciendo van a enfrentar, las tasas crecientes de consumo. Yo enfocaría mis recursos en términos de política antidroga en campañas de prevención y tratamiento y mantener los radares prendidos para focos de eventual incremento del tráfico de drogas, de macrotráfico de drogas. El microtráfico siempre va a existir siempre y cuando exista demanda. Profesor, pero la pregunta, ¿qué hacemos en Chile siendo un país de tránsito? Normalmente vemos en las portadas de los diarios europeos que incautaron kilos de cocaína en un barco que provenía de Chile y supuestamente de Chile, pero en Chile no existe producción. ¿Qué tarea también existe ahí en cuanto a lo que es la supervisión, la vigilancia como país? Labores de inteligencia, es lo único que funciona. Si se va a hacer algo, se tiene que hacer inteligentemente. Lo peor que puede hacer un país es enfrentar esta guerra sin pensarlo, que es un poco lo que hizo México lanzarse al vacío. Lanzarse al vacío sin tener la capacidad, sin tener la información, sin tener la inteligencia para hacerlo. Y el personal preparado para hacerlo. Colombia tampoco lo hizo bien al principio. Colombia solo aprendió después de muchos juegos. Y lo mejor que puede hacer un país como Chile es empezar a entrenar sus fuerzas militares y su policía y crear labores de inteligencia que permitan identificar de manera muy temprana focos de incremento en el tráfico de drogas. Y Chile es un país país natural para ser un país de tráfico hacia Asia, de cocaína y de drogas producidas en la región. Porque es una costa en el Pacífico demasiado grande, muy difícil de controlar, pero no imposible. No imposible si se crean los mecanismos las instituciones de inteligencia necesarias para hacer eso. Profesor, la última pregunta para cerrar. Legalización de las drogas. Estamos lejos de esto, estamos lejos. En los próximos 20 años vamos a ver la marihuana legalizada en Estados Unidos y probablemente otros países van a seguir, pero de drogas más fuertes estamos a muchos años de tener siquiera el debate. Hay que empezar despacio, hay que empezar droga por droga. Las sociedades latinoamericanas son muy conservadoras, eso hay que reconocerlo. Y el enemigo número uno de la legalización no es Estados Unidos, es la sociedad y las personas hay muchos mitos sobre el consumo de drogas. La gente no admite que hay consumidores ocasionales de droga que son perfectamente funcionales y que consumen droga como consume otra gente, alcohol, whisky, tabaco, etc. Y que son personas perfectamente funcionales que no le están generando ningún daño a nadie. Eso es lo que primero tenemos que enfrentar, educar a la población y derrumbar esos mitos en los que una persona que consume cocaína, por ejemplo, es una persona mala que va a generar daños. Si hay muchas personas que generan daños. Tal como hay gente que no lo hace. Claro, tal como hay gente que no lo hace, como muchas personas que consumen alcohol los fines de semana generan grandes problemas. Conducen bajo la influencia del alcohol, generan violencia porque están armados, etc. Pero también hay otros que no lo hacen, que consumen el alcohol responsablemente, cambian su estado anímico consumiendo alcohol, les gusta hacerlo. Pero las fuerzas del gobierno deben enfocarse no en prohibir el consumo, sino en prohibir el consumo que genera daños. Perfecto. Profesor, muchas gracias. Esperamos tenerlo pronto en Chile, idealmente a final de año, así que lo más probable es que nos podamos ver ahí. También va a poder compartir con más personas que trabajamos en Asuntos del Sur. Así que gracias, buen viaje. Se va Berlín, después a Colombia. Ahí me toca volver a Chile, así que espero que nos veamos pronto.